Imagina que entierras a tu papá. Pagas por una lápida de mármol con su nombre bien grabado y al día siguiente vuelves y la piedra está completamente lisa, sin una sola letra, como si nunca hubiera tenido nada escrito, y cuando tocas el mármol te das cuenta de que no hay marcas de vandalismo. La piedra simplemente está vacía. Eso ya es perturbador, pero lo que voy a contar hoy es peor, porque el nombre no solo desapareció del mármol, desapareció de los documentos, de los registros, y lo más aterrador, desapareció de la memoria de tu propia familia. Deja tu like para que el canal siga creciendo. Suscríbete para no perderte los próximos videos y comenta de qué país nos ves para conocer la audiencia y traer contenido cada vez mejor. Esta es la historia de una mujer que trabajaba organizando funerales en Miami y que sabía perfectamente cómo funcionaban los documentos y los registros oficiales. Cuando murió su papá en 2017, ella se encargó de todo personalmente. Pero un día después de enterrarlo, todo empezó a cambiar. Primero fue la lápide sin nombre, después fueron los certificados que mostraban información equivocada y luego su propia familia empezó a olvidar cosas básicas. Vas a escuchar cómo parientes discuten si su papá tenía hermanos o no, cómo nadie encuentra fotos de personas que ella recuerda claramente, y cómo el sistema trata a las personas como errores que necesitan ser corregidos. Presta atención a cada detalle, porque esta no es una historia sobre fantasmas, es sobre algo mucho más frío y burocrático que eso. Ahora sí, sin más vueltas, que comience la historia. Yo trabajo en lo que nadie quiere hacer, pero todos necesitan alguna vez. Tramito funerales, organizo cremaciones, consigo los papeles que la gente necesita cuando alguien muere y no saben ni por dónde empezar. Llevo más de 10 años haciendo esto en Miami y me enorgullece hacerlo bien, porque he visto familias destruidas por un error de registro, por un papel mal llenado, por un nombre escrito con una letra equivocada. Cuando murió mi papá Leocadio hace 2 semanas me encargué de todo personalmente porque no iba a dejar que nadie más lo hiciera, y menos iba a permitir que algo saliera mal. Contraté el servicio del cementerio Saint Brígida donde trabajamos siempre. Pagué por el jacigo, ordené la lápide de mármol con su nombre completo y sus fechas grabadas en letras bien claras. El día del entierro todo salió perfecto. La ceremonia fue como debía ser. Despedimos a papá rodeado de familia y me fui a casa sintiendo que al menos había hecho esa parte bien. Al día siguiente volví al cementerio temprano porque quería ver la tumba ya terminada, con las flores frescas y todo en orden antes de que empezara la semana. Cuando llegué al lugar donde habíamos enterrado a papá, sentí que algo estaba raro, pero no podía identificar qué era exactamente hasta que me paré frente a la lápide. Estaba completamente lisa, el mármol brillante y limpio como si acabara de salir de la fábrica, pero sin una sola letra grabada, sin nombre, sin fechas, sin nada. Mi primer pensamiento fue vandalismo, algún idiota que había venido en la noche a arrancar las letras de bronce o a lijar la piedra. Pero cuando toqué la superficie, no había marcas de nada. No había polvo de mármol, no había rayones, no había señales de que alguien hubiera intentado quitar algo. La piedra simplemente estaba intacta y vacía como si nunca hubiera tenido nada grabado. Llamé al encargado del cementerio gritando que esto era inaceptable, y él vino corriendo con cara de preocupación genuina, como si de verdad no supiera qué había pasado. Él tocó la lápide igual que yo. Pasó la mano por toda la superficie buscando alguna explicación, y luego me miró con una expresión que no supe interpretar si era miedo o confusión. Me dijo que iba a revisar con la empresa que hacía las lápides y que seguramente habían puesto la piedra equivocada por error. Pero yo sabía que eso no tenía sentido, porque yo misma había visto la lápide terminada antes del entierro. Volví a casa furiosa, y lo primero que hice fue entrar a internet para revisar el obituario que había publicado en el sitio del periódico, solo para confirmar que al menos eso seguía bien. Cuando abrí la página casi me caigo de la silla porque la foto que aparecía no era la de mi papá. Era la cara de un hombre que yo nunca había visto en mi vida, alguien mucho más joven con rasgos que no se parecían en nada a los de Leocadio. Y peor todavía, la fecha de nacimiento que aparecía decía 1870 y algo. Una fecha que hacía que ese supuesto hombre tuviera más de 150 años. Llamé al periódico convencida de que alguien había hackeado la página o cometido un error gigante en su sistema,
pero la persona que me atendió revisó y me dijo con voz tranquila que esa información siempre había estado así. Le grité que era imposible porque yo misma había subido la foto correcta y los datos correctos hace 3 días. Pero él insistió en que según sus registros, no había habido ningún cambio reciente. Esa misma tarde fui al registro civil decidida a conseguir una copia certificada de la partida de defunción de mi papá, para al menos tener un papel oficial que dijera la verdad. La funcionaria que me atendió era una señora mayor que trabajaba ahí desde hace décadas y que siempre había sido amable conmigo en todos los trámites que había hecho. Cuando le pedí el documento, ella buscó en el sistema, imprimió una hoja y me la pasó por debajo del vidrio sin mirarme a los ojos. Agarré el papel y vi que el nombre estaba bien, pero la fecha de nacimiento era diferente a la real por casi 10 años, y en la sección de parentesco aparecían nombres de familiares que yo no reconocía. Le dije que ahí había un error y que necesitaba que lo corrigieran, pero ella solo negó con la cabeza despacio, y luego se inclinó hacia adelante como si fuera a decirme un secreto. Con voz bajita, casi susurrando, me dijo algo que me heló la sangre. Si está diferente, es porque fue reconciliado. Le pregunté qué significaba eso de reconciliado y quién lo había reconciliado, pero ella ya se había alejado del mostrador y estaba atendiendo a otra persona como si yo no existiera. Volví a casa con el papel en la mano, sintiéndome como si estuviera perdiendo la cabeza, porque todas las cosas que yo sabía que eran verdad estaban siendo reemplazadas por versiones diferentes. Esa noche no pude dormir y me quedé en la mesa de la cocina imprimiendo todas las copias viejas que tenía guardadas en mi computadora de documentos de mi papá, certificados, fotos, cualquier cosa que probara quién era él. Cuando las hojas salieron de la impresora casi vomito del shock, porque todos los nombres estaban cambiados, las fechas eran distintas, y en algunas fotos la cara de mi papá se veía borrosa como si alguien la hubiera editado mal. Intenté imprimir los mismos archivos otra vez pensando que era un problema de la impresora, pero salieron exactamente iguales, con los mismos errores imposibles. Al día siguiente llamé a mi prima Estela para preguntarle si ella recordaba cómo se llamaba la hermana de papá, porque yo tenía memoria clara de que él tenía una hermana que se llamaba Luz. Estela me dijo que yo estaba confundida, que papá nunca tuvo hermanas, que siempre fue hijo único, y que ella no sabía de dónde yo había sacado esa idea. Le insistí que yo recordaba perfectamente haber conocido a la tía Luz cuando era chica, haber ido a su casa, haber comido en su mesa, pero Estela solo se rió nerviosa y me dijo que tal vez estaba estresada por la muerte de papá. Llamé a otros 3 familiares y todos me dijeron lo mismo, que papá no tenía hermanas, que siempre había sido hijo único. Y cuando les pedí que revisaran fotos viejas, nadie pudo encontrar una sola imagen de la tía Luz. Esa semana volví al cementerio San Brígida porque necesitaba ver la tumba de papá otra vez. Necesitaba confirmar que al menos el lugar donde estaba enterrado seguía siendo real. Mientras caminaba por los pasillos entre las tumbas, noté algo que me hizo detenerme en seco. Había varias lápides que se veían recién grabadas con nombres y fechas brillantes. Me acerqué a leer y el estómago se me dio vuelta cuando reconocí los nombres. Eran personas que yo conocía, gente que estaba viva, que tenía negocios abiertos, que yo había visto la semana pasada. Una de las lápides tenía el nombre de un vecino mío que vende seguros, y que esta mañana me había saludado en el estacionamiento. Pero ahí estaba su nombre grabado en mármol con una fecha de muerte de hace 2 meses. Le saqué foto a las lápides con mi celular porque sabía que nadie me iba a creer si solo lo contaba, y luego fui directo a la oficina del cementerio a exigir explicaciones. El encargado me dijo que esas tumbas eran antiguas y que probablemente eran homónimos, gente con el mismo nombre que las personas que yo conocía. Pero yo sabía que estaba mintiendo porque había visto las fechas recién grabadas. Esa noche tuve una idea que me parecía una locura, pero que no podía sacarme de la cabeza. Recordé que en el certificado de defunción de mi papá había aparecido una referencia rara a un jacigo con el número 44. Busqué en los papeles que me había dado el cementerio y efectivamente ahí estaba. Una nota manuscrita que decía: asignación alternativa, jacigo N44. Aunque nosotros habíamos pagado por el jacigo, donde estaba enterrado papá. Al día siguiente volví al cementerio muy temprano antes de que hubiera mucha gente y busqué el jacigo 44 siguiendo el mapa que había en la entrada. Estaba en una sección vieja del cementerio donde casi no va nadie, un área con mausoleos de mármol antiguo que parecían llevar décadas sin mantenimiento. Cuando llegué al número 44,
Vi que la puerta del mausoleo tenía un candado oxidado, pero que no estaba cerrado del todo, como si alguien lo hubiera abierto recientemente. Empujé la puerta y entré sintiendo que estaba cometiendo un crimen, aunque técnicamente el cementerio era público. El interior olía a humedad y a papel viejo. Había nichos en las paredes con placas de nombres que no reconocí, pero en el fondo del mausoleo había algo que no debería estar ahí. Un compartimento abierto en la pared como si fuera un escondite. Me acerqué y vi que adentro había un sobre grande de papel manila con etiquetas pegadas por todos lados. Etiquetas de envío con códigos de barras y sellos de inspección. Agarré el sobre y lo primero que noté fue que una de las etiquetas decía Calexico, CA, con un código postal de California, lo cual no tenía ningún sentido porque estábamos en Miami. Abrí el sobre con las manos temblando, y adentro había un libro delgado que parecía mitad contable y mitad algo más extraño, como un registro oficial, pero de algo que no debería existir. La portada solo tenía 2 palabras estampadas en relieve dorado: la razón. Abrí el libro, y las primeras páginas estaban llenas de listas escritas a mano con nombres de familias organizados por apellidos, y al lado de cada nombre había fechas, números y anotaciones en un código que no entendía. Seguí pasando páginas y encontré secciones con títulos como ajustes pendientes, transferencias completadas, reconciliaciones en proceso, todo escrito con la frialdad de un documento administrativo. No había nada místico ni ceremonial en ese libro. Era puro procedimiento burocrático, como si alguien estuviera llevando la contabilidad de identidades humanas, igual que se lleva el inventario de un almacén. Busqué el apellido Torrijos en las listas y lo encontré varias veces a lo largo de las páginas, con anotaciones que mencionaban nombres de mis abuelos, de mis tíos, de gente de mi familia que había muerto hace años. Al lado del nombre de mi papá, Leocadio, había una nota reciente que decía corrección aplicada, identidad reconciliada, transferencia a archivo maestro, como si fuera un trámite completado. Me di cuenta en ese momento de que esto no era una maldición antigua, ni nada sobrenatural. Era un sistema activo que seguía operando, que seguía modificando registros y borrando personas como si fueran errores de contabilidad. Cerré el libro sintiendo una rabia que nunca había sentido antes, una furia de saber que alguien o algo había decidido que mi papá necesitaba ser corregido, que su vida real necesitaba ser ajustada. Salí del mausoleo con el libro bajo el brazo, decidida a quemarlo, a destruir esa cosa antes de que terminaran de borrar completamente a mi papá de todos los registros. Busqué un lugar apartado del cementerio donde no hubiera cámaras ni gente. Saqué un encendedor de mi bolsa y prendí fuego al libro, viendo cómo las páginas se retorcían y se convertían en cenizas. Las llamas subieron rápido, consumiendo todas esas listas de familias. Todos esos nombres que habían sido ajustados y reconciliados por un sistema que no tenía derecho a existir. Cuando el fuego se apagó y solo quedaron cenizas negras, las empujé con el pie para esparcirlas sobre el piso de mármol del área donde estaba parada. Pero entonces pasó algo que hizo que se me parara el corazón. Las cenizas no se esparcieron de manera aleatoria, sino que se acomodaron solas formando un patrón. Era el contorno perfecto de una etiqueta de evidencia policial, de esas que ponen en las escenas del crimen, con un número de caso parcialmente visible y lo que parecía ser las letras de una ciudad de Texas. Me quedé mirando esas cenizas organizadas en un diseño imposible, sintiendo que quemar el libro no había resuelto nada y que tal vez había hecho exactamente lo que ellos querían que hiciera. Antes de que pudiera reaccionar, escuché un sonido que me heló la sangre. El sistema de altavoces del cementerio se activó con ese pitido electrónico que usan para los anuncios. Una voz automatizada empezó a hablar en español con ese tono mecánico de los sistemas de respuesta telefónica, anunciando algo sobre un comunicado de persona desaparecida. El mensaje decía un nombre que no reconocí, daba detalles burocráticos sobre una búsqueda oficial, y luego al final agregó algo que no tenía nada que ver con un anuncio normal de cementerio. La voz dijo con la misma frialdad mecánica: reconciliación pendiente. Esas 2 palabras resonaron por todo el cementerio vacío, y yo sentí que ya no estaba lidiando con documentos equivocados ni con errores de sistema. Estaba en medio de algo que seguía funcionando. Salí corriendo del cementerio sin mirar atrás, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Cuando llegué a mi carro, me di cuenta de que tenía las manos negras de ceniza y que había dejado huellas en todo lo que había tocado, como si el libro quemado me hubiera marcado. Esa noche en mi casa me lavé las manos como 10 veces.
pero seguía sintiendo el residuo de las cenizas en la piel. Seguía viendo en mi mente ese patrón que se había formado solo. Busqué en internet cualquier referencia a La Razón como organización o empresa, pero no encontré nada oficial. Solo menciones vagas en foros viejos de gente que hablaba de problemas con registros y documentos. Algunos comentarios mencionaban que familiares habían desaparecido de los sistemas, que nombres habían sido cambiados sin explicación, que memorias no coincidían con documentos oficiales. Todos esos relatos tenían algo en común. Siempre había una palabra que aparecía en algún momento. Reconciliado. Me di cuenta de que yo no era la primera persona a la que le pasaba esto, y probablemente tampoco sería la última. Había un patrón de familias afectadas a lo largo de años. Durante los días siguientes, intenté volver a mi trabajo normal, tramitando funerales para otras familias, pero cada vez que abría un certificado de defunción o llenaba un formulario, sentía pánico. Tenía miedo de que los nombres que yo escribiera fueran a ser corregidos después, de que mi trabajo estuviera alimentando ese sistema sin que yo lo supiera. Una semana después de quemar el libro, volví al cementerio por última vez para ver la tumba de mi papá. Necesitaba despedirme de verdad antes de tomar una decisión. La lápide seguía lisa, sin nombre, como un bloque de mármol esperando ser grabado por primera vez, y yo supe en ese momento que no iba a poder recuperar a mi papá de ese sistema. Él había sido reconciliado, ajustado, transferido a algún archivo maestro que yo no podía alcanzar, y lo único que me quedaba era decidir si iba a seguir peleando o si iba a alejarme. Esa tarde renuncié a mi trabajo en la funeraria sin dar explicaciones. Solo le dije a mi jefe que necesitaba un cambio y que no iba a volver. Empaqué mis cosas más importantes en 2 maletas. Cerré mi apartamento y me fui de Miami sin decirle a nadie a dónde iba. No fui a Texas a buscar esa dirección que había visto en las cenizas. No quise saber qué había en ese lugar, ni quién estaba operando ese sistema. Decidí que la única forma de protegerme era desaparecer yo también, pero de la forma correcta, dejando de trabajar con documentos de muerte y alejándome de cualquier cosa que tuviera que ver con registros oficiales. Ahora vivo en un pueblo pequeño donde nadie me conoce y donde trabajo en efectivo haciendo traducciones desde casa, sin contratos oficiales, sin papeles que puedan ser reconciliados. A veces pienso en mi papá y en cómo su nombre fue borrado de todos los lugares donde debería estar. Y me pregunto si en algún archivo, en algún lugar, él sigue existiendo como una línea en una tabla de cuentas. También pienso en todas esas otras familias que están en las listas de ese libro, en la gente que va a ser corregida sin saber por qué ni cómo defenderse. Sé que quemar el libro no detuvo nada. Probablemente hay copias en otros lugares, otros jacigos con otros sobres esperando a ser encontrados. El sistema sigue funcionando porque no es magia ni maldición, es procedimiento, es administración, y esas cosas no se detienen solo porque alguien queme un registro. Lo que más me asusta es que las cenizas formaron ese patrón de etiqueta de evidencia, como si mi acción de quemar el libro hubiera sido registrada en algún lugar, como si ahora yo también estuviera en una lista esperando ser reconciliada cuando llegue mi turno. Hay noches en las que no puedo dormir pensando en esa voz mecánica del altavoz del cementerio diciendo «reconciliación pendiente», y me pregunto si esas palabras estaban dirigidas a mí. A veces reviso mis propios documentos para ver si algo ha cambiado, si mi nombre está escrito diferente, o si mi fecha de nacimiento se movió algunos años sin que yo me diera cuenta. Hasta ahora todo sigue igual. Pero sé que eso puede cambiar en cualquier momento porque el sistema decide cuándo alguien necesita ser ajustado. He pensado en contactar a las otras personas que mencionaban cosas similares en esos foros viejos de internet, pero tengo miedo de que comunicarme con ellas active algún tipo de alerta. Entonces solo vivo día a día, evitando registros, evitando trámites oficiales, tratando de mantenerme fuera del alcance de cualquier sistema que lleve cuentas de identidades. Mi historia termina aquí, pero el sistema no. Él sigue reconciliando familias, sigue corrigiendo nombres, sigue operando en cementerios y oficinas de registro sin que la mayoría de la gente se dé cuenta. Yo salí de esa vida y dejé atrás todo lo que tenía que ver con documentos de muerte, pero sé que en algún lugar hay otra persona encontrando un sobre en un jacigo numerado, y esa persona va a tener que decidir lo mismo que yo decidí, si quema el libro o si intenta seguir el rastro hasta Texas. Y cualquiera de las dos opciones probablemente sea exactamente lo que el sistema espera que haga.